Bien, antes de desarrollar la semana número 16, el capítulo relacionado con las oraciones compuestas por subordinación sustantiva, voy a señalar cuáles son las respuestas de las preguntas del último examen. En la primera pregunta pedían determinar cuál es el núcleo de la frase nominal subrayada: aquellos 3 televisores modernos de esta tienda comercial. El elemento fundamental de esta frase es el sustantivo televisores, al cual acompañan otros elementos que son los modificadores directos e indirectos. La clave es la letra D, entonces. En la segunda pregunta, marque la opción en la que se presenta frase verbal atributiva. Reconocemos que la alternativa E, el enunciado Andrés tuvo que haber sido más amable, ¿no? Tiene la frase verbal tuvo que haber sido amable, donde aparece la perífrase verbal tuvo que haber sido amable, con el verbo principal ser, que es un verbo copulativo, y luego la frase adjetiva más amable. Esta tiene entonces como clave la letra E. En la pregunta 3, elija la alternativa donde la palabra subrayada aparece usada correctamente. Vemos que el adjetivo teóricas está precedido por demasiado. Si la palabra demasiado apareciera antes de teórica, teóricas, teórico, teóricos, no cambia, es una palabra invariable, por lo tanto es correcta esta opción. En cambio, la alternativa B dice media intranquilas, debe ser medio intranquilas. En la C, página 35, se escribe con los elementos separados 35. En la letra D debe ser poco inteligibles, y en la letra E, para referirnos a un numeral ordinal, debe ser 13º piso, no 13avo. 13avo se usa para los numerales partitivos. En la alternativa, entonces aquí es la letra A. En la cuarta pregunta, señale la alternativa en la que aparece el adjetivo en grado comparativo de inferioridad. Vemos que la alternativa C dice Juan es menos elegante que tú. El adjetivo elegante acompañado por menos y que forma una construcción que precisamente expresa el grado comparativo de inferioridad. En la pregunta 5, los enunciados ya llegará a tiempo y no te las obsequié o se las obsequié, tiene precisamente por un lado el verbo intransitivo llegar, por lo que la oración es intransitiva, y el segundo enunciado se las obsequié tiene el verbo transitivo y su complemento u objeto directo, por lo que la oración es una oración transitiva, a diferencia de la primera que es intransitiva. La pregunta 6 dice, ¿dónde hay empleo de también? Si leemos las distintas alternativas, nos quedamos con la alternativa A. ¿Por qué razón? Porque es precisamente esta alternativa la que se completa con la construcción también. Ellos tocan también, que serán contratados. Esta secuencia también completa entonces el enunciado y en consecuencia se puede realizar la interpretación semántica sin dificultad. En cambio, la alternativa B dice
El holandés también está siendo investigado, tiene que escribirse junto y con tilde. En la C, ella también tiene derecho a ser escuchada junto y con tilde. En la letra D, Elsie y Javier también están muy contentos, junto y con tilde. Y en la E, quisiera viajar a Ica, o quería viajar a Ica, y su compañero también junto y con tilde. Y la última pregunta que pide determinar la opción en la que hay una palabra formada por derivación y otra por composición. Eso lo reconocemos en la letra B, viajeros, abrelatas, que son precisamente palabra derivada y compuesta. Este sufijo es un sufijo derivativo, mientras en abrelatas, por ser una palabra compuesta, ¿no?, diremos que hay un proceso de composición. Y aquí que hay derivación. Entonces, estas son las respuestas de las preguntas correspondientes al examen, ¿no? En el curso de lenguaje tenemos 7 preguntas y estas constituyen entonces las alternativas que son opciones correctas, ¿no?, en los 7 ítems. Bien, después de haber anotado las 7 respuestas, a continuación vamos a desarrollar el capítulo 16º del curso, con lo que el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no?, prosigue con el desarrollo del ciclo 2010-1 y específicamente, ¿no?, también continúa con la exposición, ¿no?, de los temas del curso. Tenemos la semana 16ª con las oraciones, o si queremos de manera singular, ¿no?, la oración compuesta por subordinación sustantiva. Cuando nos referimos a la oración compuesta por subordinación sustantiva, tenemos que señalar algunos aspectos fundamentales. Precisamente es conveniente destacar estos a fin de deslindar esta clase de oración de las demás oraciones compuestas por subordinación, es decir, de las oraciones compuestas por subordinación adjetiva o las oraciones compuestas por subordinación adverbial. Podemos señalar aquí 2 aspectos. Uno es que incluye una proposición subordinada o dependiente Esto es fundamental, porque si no se reconoce que hay una proposición subordinada dependiente, no podemos hablar de subordinación. Esta subordinada o dependiente está relacionada con otra que es la proposición principal. Vemos claramente entonces que hay diferencia entre una oración compuesta por subordinación de otra oración compuesta por coordinación. En las oraciones compuestas por coordinación, las proposiciones mantienen un nivel
de equivalencia sintáctica. No hay predominio de ninguna sobre las otras, pero en la subordinación siempre reconoceremos entonces una proposición subordinada y otra principal. Esta subordinada cumple las siguientes funciones. Este es el segundo aspecto importante. No solo se trata de reconocer que hay una proposición subordinada, sino que para que sea tal debe asumir una función similar a la del sustantivo. Recordamos que en otro capítulo, cuando se estudió la frase nominal, se dijo que la frase nominal asume funciones de sujeto, objeto directo, atributo, etc. Eso hay que tomarlo en cuenta aquí. Entonces, una función es la de sujeto, ¿no? Otra es la de objeto directo. Tenemos una función de atributo. También la función de complemento. Y cuando es complemento puede ser de nombre, de verbo o de adjetivo. Entonces, toda vez que se encuentre una proposición subordinada y que ésta asuma alguna de las funciones que estoy enumerando, se dirá que se trata de una oración compuesta por subordinación sustantiva. Para tener una idea, voy a poner dos ejemplos y después pasaré a detallar con más ejemplos las oraciones prototípicas que nos permiten reconocer que precisamente incluyen proposiciones subordinadas sustantivas con las funciones que acabo de señalar. Si tenemos una oración, o en todo caso un par de oraciones, dos oraciones simples, ¿no?, y las correspondientes oraciones compuestas por subordinación sustantiva, una oración como es importante el cuidado de la salud. Todos diremos que esta parte subrayada es precisamente el sujeto. Aquí tenemos sujeto. Este es el sujeto, mientras la otra parte es el predicado. ¿A qué nos lleva esto? A considerar precisamente que cuando una oración bimembre tiene sujeto y predicado, el elemento más importante es el predicado. Y podemos hacer una prueba. Si yo digo, es importante el cuidado de la salud, ¿no?, y suprimo el sujeto, puedo sobreentender que hay un sujeto tácito. Pero si se suprime el predicado, entonces ahí donde aparece el verbo, se considera que es lo más importante. De allí pasamos entonces a esta oración. Es importante que cuides tu salud. Puede ser también es importante que cuidemos nuestra salud. O si se prefiere, es importante cuidar nuestra salud.
¿Qué es lo que observamos aquí? La parte que señalé como predicado sigue siéndolo, no cambia la función. Pero en cambio, la otra parte, que es sujeto precisamente, es una proposición subordinada. Subordinada sustantiva. La proposición que cuides tu salud o la proposición cuidar nuestra salud se caracterizan por tener verbo. En una oración compuesta hay por lo menos dos proposiciones. Eso es lo que observamos aquí. La proposición es importante con el verbo ser, ¿no? Primera proposición, proposición principal, porque estoy señalando que cuando hay dos proposiciones y una de ellas asume la función de sujeto, esa es la subordinada. En cambio, la que asume la función de predicado es la más importante. Puede aparecer, como se puede observar aquí, encabezada por que y el verbo conjugado, o también puede ser con el verbo en infinitivo, ¿no? También eso lo podemos reconocer en la siguiente oración. Lucía sabe la lección. En esta oración, el sujeto es Lucía. Sujeto, Lucía, y la otra parte, como muy bien se puede reconocer, es el predicado. Y el predicado tiene el verbo, ¿no? Es un verbo, no es cualquier verbo, sino es un verbo transitivo, y un complemento, una FN, que es el objeto directo. Bien, cuando nosotros tenemos una oración simple como esta, donde el verbo es el núcleo del predicado y la FN, que asume la función de o de, es su correspondiente complemento, diremos que en la oración Lucía, ¿no? Nuevamente sigue siendo sujeto, Lucía sabe, pero reemplazamos la frase nominal la lección por una proposición. Lucía sabe que ganaste un premio, podría ser una posibilidad. O también con verbo en infinitivo, Lucía sabe, por ejemplo, cocinar muy bien. Esta oración tiene una parte principal que es Lucía sabe, ¿no? Y la proposición subordinada sustantiva que asume la función de o de es que ganaste un premio o cocinar. ¿Qué sabe Lucía? Que ganaste un premio. ¿Qué sabe Lucía? Cocinar muy bien. Entonces, todas las oraciones compuestas que revisaremos a continuación tienen esta estructura, ¿no? En un caso, una proposición principal, ¿no? En otro caso, una proposición subordinada. Siempre la subordinada o dependiente va a ser la que asume alguna de las funciones que yo he señalado. Pasaremos a continuación a analizar las diferentes oraciones compuestas con proposiciones subordinadas, sustantivas, en cada una de las funciones que he enumerado. Voy a subrayar en cada caso las proposiciones
subordinadas sustantivas y dependiendo de la función. Es importante la función. Primera función, sujeto. ¿Bien? Veremos progresivamente que las proposiciones subordinadas que cumplen las distintas funciones se caracterizan por tener en un caso verbo conjugado, verbo de forma personal o verbo en infinitivo. Eso se va a repetir en todas las funciones. Comenzaré por los ejemplos que tienen subordinadas sustantivas con verbo conjugado. ¿Bien? Si digo, es necesario que tengas una buena alimentación. En esta oración podemos reconocer que la proposición subrayada, que tengas una buena alimentación, asume la función de sujeto, porque el predicado es necesario. Podemos reemplazar la proposición subrayada por una FN diciendo es necesaria una buena alimentación, o también es necesario esto o es necesario eso. También podemos encontrar otros ejemplos. Es recomendable que uses este cepillo dental. Algo es recomendable, eso es recomendable, ¿no? Que uses este cepillo dental, ¿no? Tiene su verbo, cada proposición tiene verbo. Es cierto que estuve en Ica. Es conveniente que vayas al hospital. Puede darse el caso de que el verbo no de la proposición principal esté en otro tiempo. Podría ponerlo en pasado, por ejemplo, ¿no? Fue, por ejemplo, necesario que lleven sus documentos. En futuro será oportuno que colaboren con
esta familia. En todos los casos vemos que el verbo de la subordinada está conjugado, aunque no solo puede aparecer el verbo ser, también pueden aparecer otros verbos, como por ejemplo, le desagrada que grites tanto. Podemos observar aquí que sigue la estructura del subordinante que y el verbo conjugado. Puede ser también con otro pronombre. Me disgusta que haya mucho ruido. Incluso se pueden presentar enunciados como es una incógnita cuánto ganas, ¿no? Entonces aquí cuánto ganas está asumiendo la misma función que eso o que esto, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, eso es una incógnita, ¿no? Esto es una incógnita. Y con un misterio, era un misterio. ¿Dónde habían escondido el tesoro? Todos los ejemplos hasta el momento tienen el verbo conjugado. No hay ningún verbo infinitivo, pero fácilmente podemos buscar oraciones que tengan precisamente la subordinada con verbo no finito o en infinitivo. A continuación voy a colocar ejemplos con proposiciones subordinadas que tienen el verbo en infinitivo. Es importante cuidar la salud. En este caso observamos que el verbo está en infinitivo, pero igualmente la función es la misma, la de sujeto. Es recomendable usar este cepillo dental. Será
emocionante viajar en avión. Esto es ser emocionante. Fue maravilloso llegar a la cumbre. Me agrada vivir en esta ciudad. La subordinada vivir en esta ciudad tiene precisamente el verbo en infinitivo. Le satisface nadar en el río. Y así podríamos dar más ejemplos en los que las proposiciones subrayadas tienen el verbo en infinitivo. Desde luego, estas son oraciones típicas y podríamos también señalar, ¿no?, que el verbo puede contar con un auxiliar, ¿no? Por ejemplo, podría decir: es satisfactorio haber culminado los estudios profesionales, ¿no? Aquí es satisfactorio haber obtenido el título profesional. Todas las subordinadas entonces son proposiciones que cumplen el mismo rol, el mismo papel, la misma función, como señalé, que una FN o un pronombre como esto o eso. Si nosotros sustituimos las proposiciones subrayadas por una FN, ¿no?, es sin verbo, o por un pronombre como esto, eso, las oraciones se convierten automáticamente en simples. Señalé que otra de las funciones es la de objeto directo o complemento directo. ¿Qué se requiere para que una oración tenga proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo? Debemos tener, en primer lugar, la proposición principal con un verbo transitivo y, a continuación, una subordinada que asume la función de OD. Como en el caso anterior, puede darse el caso que haya un verbo conjugado o también un verbo en infinitivo. Ejemplos. Sugiero que vayamos al cine. Podemos reconocer aquí la proposición que está encabezada por qué y es complemento u objeto directo del verbo sugiero. Podemos reemplazar esta proposición subrayada por lo y decir lo sugiero. Si digo te recomiendo que leas este libro,
Igualmente, la subordinada que leas este libro es complemento del verbo recomendar. Los verbos sugerir y recomendar aceptan un complemento objeto directo. El sujeto puede estar expreso o puede ser tácito. En este caso, el sujeto es la primera persona, yo te sugiero, y en el segundo también yo, la primera persona. Elena sabe que obtuviste una beca. El verbo saber recibe la subordinada en función de OD y podemos reemplazar esta diciendo Elena lo sabe. Javier desea que le obsequies un reloj. Javier desea algo. En este caso, que le obsequies un reloj. También podemos encontrar las subordinadas sustantivas en función de OD encabezadas por sí. Le pregunté, el sujeto es yo, si irá al teatro. Hacemos nuevamente la prueba de reemplazar la proposición subrayada por lo y diremos se lo pregunté. También podemos encontrar subordinadas sustantivas en función de OD en las que aparece un pronombre interrogativo. Digo, ella me preguntó quién ganó el concurso. Observamos que la proposición quién ganó el concurso asume la función de OD. Ella me preguntó algo, me preguntó esto, me preguntó eso. O si reemplazamos la subordinada por lo, ella me lo preguntó. No sé dónde vive Mario. Igualmente, en esta oración, la subordinada donde vive Mario cumple la función de OD, reemplazamos la proposición por lo y tenemos la oración no lo sé. Puede ser otros pronombres, ¿no? Él no sabía cuántos años tenías o cuántos años tienes. Reemplazamos por lo, él no lo sabía. Entonces un ejemplo de subordinada sustantiva en función de OD aparece encabezada por qué, otra por sí, otras por algún pronombre interrogativo, y también encontramos con las denominadas citas textuales, ¿no? Por ejemplo, Descartes dijo.
Pienso, luego existo. Esta proposición subrayada cumple la función de OD. Descartes lo dijo. También podemos encontrar subordinadas sustantivas en función de OD con el verbo en infinitivo, como ocurre con las subordinadas sustantivas. Por ejemplo, Sara desea viajar a España. En esta oración, la subordinada ya no tiene que, pero tiene el verbo en infinitivo. Y reemplazamos por lo, Sara lo desea. Si digo, ella nos propuso ir al cine. Entonces la subordinada, ir al cine. Reemplazamos por lo, ella nos lo propuso. La oración te recomiendo usar este cepillo dental. En esta oración usar este cepillo dental es complemento u objeto directo del verbo recomendar. Si sustituimos esta proposición por lo, se forma la oración te lo recomiendo. Y así podríamos enumerar muchas oraciones que tienen estas características, ¿no? El ser complemento de un verbo transitivo y de llevar el subordinante que o carecer de él cuando aparece el verbo en infinitivo. Una tercera función es la de atributo. ¿Qué se requiere para que una proposición subordinada sustantiva asuma la función de atributo? Se requiere que haya un verbo copulativo y a continuación una proposición subordinada. Primero, daré ejemplos que tengan la subordinada con verbo conjugado, como la siguiente. Mi deseo es que no haya guerras en el mundo. Aquí podemos reconocer la subordinada encabezada por que es precisamente complemento del verbo copulativo. Puede ser también mi sugerencia es que viajemos a Huánuco. Complemento del verbo copulativo y además el subordinante que. Su propuesta es que se construya otro puente. Entonces, podría también aparecer el verbo copulativo en otro tiempo. Por ejemplo, podría colocar el verbo en futuro, ¿no? Mi satisfacción será que triunfes en la vida.
En los 4 ejemplos vemos el verbo copulativo ser, aunque podría ser también otro verbo copulativo, y enseguida la proposición subordinada. Pero el verbo aparece conjugado, ahora con verbo en infinitivo. Si la oración es su ambición, es tener una gran fortuna, tenemos que la subordinada, tener una gran fortuna, es complemento del verbo copulativo ser. Mi ilusión es convertirme en un gran investigador. Aparece el verbo en infinitivo. Entonces, la condición es que se cuente con una proposición principal y que en ella aparezca el verbo copulativo, solo o con auxiliar, pero lo que interesa es que haya verbo copulativo. Y a continuación, que se cuente con la subordinada, algunas veces encabezada por que, y por lo tanto con verbo conjugado, y en otra con el verbo en infinitivo. En este caso ya no se requiere el subordinante que. Señalé al inicio que además de las funciones de sujeto, objeto directo y atributo, hay función de complemento, ¿no? Y hay 3 tipos de complemento. Depende de la categoría o clase de palabra a la que acompaña esta subordinada. En un caso podemos tener complemento de nombre o sustantivo. Se va a repetir lo que he venido señalando anteriormente, que aparezca la subordinada con verbo conjugado o que aparezca con verbo en infinitivo. Sigo. La sugerencia de que viajemos a Brasil es interesante. Podemos reconocer que en esta oración la proposición de que viajemos a Brasil precisamente está acompañando a un nombre o sustantivo. Es complemento del sustantivo sugerencia. La noticia de que Luis estuvo en Piura es cierta. Vemos aquí el sustantivo noticia y la correspondiente proposición subordinada, ¿no? Lo que debemos tener presente es que no solo aparece la subordinada,
sino que la oración debe tener necesariamente otra proposición con su verbo. Y eso ocurre aquí. La sugerencia es interesante, tiene verbo. La noticia es cierta. También podría ser esto. Tengo la seguridad de que eres un amigo leal. En esta oración, de que eres un amigo leal es complemento del sustantivo. Podemos hacer el siguiente análisis. ¿Cómo decimos la sugerencia algo o la sugerencia de algo? Y lo que decimos es la sugerencia de algo, la noticia de algo. Tengo la seguridad de algo. Entonces por eso es que es correcto usar el elemento de, es decir, la preposición de, la combinación de qué. Es distinto a que yo diga, por ejemplo, la sugerencia que me diste. Ahí no se dice la sugerencia de que me diste. Así como hay sustantivos que están modificados por proposiciones que llevan verbo conjugado, podemos encontrar proposiciones que tengan verbo infinitivo. Por ejemplo, si digo, la propuesta de construir otro hospital fue aprobada. Entonces vemos aquí que la subordinada de construir otro hospital está modificando al sustantivo propuesta y el verbo está en infinitivo. Se dice la propuesta de algo, no la propuesta algo. La idea de viajar a Italia fue dada por Ana. De viajar a Italia, como se puede observar, es complemento de un nombre o sustantivo. Así como es posible agregar una proposición que modifique o complemente a un nombre, por supuesto con el enlace, que es la preposición de, también podemos tener complemento de adjetivo. Estoy seguro de que triunfarás en la vida. En esta oración, la proposición subordinada de que triunfarás en la vida es complemento del verbo o del adjetivo, no del verbo sino del adjetivo seguro. Tenemos un adjetivo y una subordinada. Estamos convencidos. Estamos convencidos de que eres un amigo leal. Complementamos diciendo aquí que la construcción correcta es decir, estoy seguro de algo. Estamos convencidos de algo.
Por eso se introduce la preposición de. Ahora podemos cambiar e incluir una proposición subordinada sustantiva que tenga el verbo en infinitivo. Por ejemplo, Juan está satisfecho de haber culminado sus estudios exitosamente. De haber culminado sus estudios exitosamente es complemento del adjetivo satisfecho. Tienen ustedes el adjetivo y igualmente el adjetivo. Una más con verbo en infinitivo. Luis está seguro de haber dado un buen examen. Diremos aquí entonces que la subordinada, que es complemento del adjetivo seguro, ¿no?, lleva el verbo en infinitivo, y en los 4 casos decimos entonces estoy seguro de algo, estamos convencidos de algo, Juan está satisfecho de algo o por algo, Luis está seguro de algo. Y la última función, que es la función de complemento de verbo, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta que la subordinada es complemento de una categoría determinada. En un caso el nombre sustantivo, en otro caso el adjetivo y el último caso como complemento del verbo. En ambos ejemplos que voy a dar, tanto con verbo en infinitivo como con verbo conjugado, se va a verificar que la función es similar. Complemento de verbo. Primero con verbo conjugado. Me convencí de que eres sincero. Podemos ver aquí que la subordinada está calzada por de que y aquí está el verbo. Decimos me convencí de algo, no decimos me convencí algo, ¿no? Juan se aseguró de que las puertas estén bien cerradas. Vemos que en esta oración la proposición subrayada es complemento del verbo asegurarse. Decimos, Juan se aseguró de algo. Y ahora con el verbo infinitivo, Luis se arrepintió de haberte ofendido. Ya no se coloca que, porque el verbo está en infinitivo. Nuevamente
tenemos aquí una subordinada que es complemento del verbo arrepentirse. Podríamos buscar más verbos, por supuesto, que lleven este tipo de subordinada, ¿no? Ya sea con de que o con solo de más infinitivo. Por ejemplo, podría colocarse una oración como María, ¿no? Se convenció de haber contestado bien las preguntas de la entrevista. María se convenció de algo, ¿no? Y no María se convenció algo. Es muy importante entonces que en estas oraciones, ¿no?, se tome en cuenta la función que cumple la proposición subordinada. Y si realizamos el análisis correctamente y deslindamos cuáles son las proposiciones principales y cuáles son las proposiciones subordinadas, y luego también distinguimos las distintas funciones que asumen las proposiciones subordinadas, y si todas ellas están dentro de esta clasificación de funciones, sujeto, objeto directo, atributo, complemento de nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo, diremos que las oraciones contienen proposiciones subordinadas sustantivas, lo que nos permite tener pues los criterios, los elementos suficientes para distinguir estas oraciones de las que son subordinadas adjetivas o subordinadas adverbiales. Entonces tendremos un receso, un momento para poder hacer las anotaciones, ¿no?, correspondientes a los ítems programados para esta semana.
Bien, tenemos a continuación las 35 preguntas de la evaluación número 16. Todas corresponden al tema de las oraciones compuestas por subordinación sustantiva. En la primera pregunta, las oraciones compuestas por subordinación están conformadas por dos o más proposiciones, desde luego que tiene como alternativa la letra D. Ya que se trata de oraciones compuestas por subordinación, las proposiciones deben ser de distinta jerarquía sintáctica, porque la letra A se refiere más bien a las coordinadas o de igual nivel sintáctico. En la letra B, sustantivas, las subordinadas no solo son sustantivas, ¿no? Como proposiciones, estas unidades no tienen autonomía o independencia sintáctica, y si son subordinadas, entonces ya no pueden presentar conjunciones coordinantes. En la segunda pregunta, marca la opción donde se presenta oración compuesta por subordinación. Vemos que la alternativa E es la respuesta. ¿Por qué? Porque la proposición principal es creí, y que todo iba bien es precisamente la subordinada sustantiva en función de OD. Esta es la subordinada, entonces, sustantiva. Una subordinada sustantiva OD. Lo creí. 3. Marque la opción donde el enunciado es conceptualmente correcto con respecto a las proposiciones subordinadas. Son sustantivas, adjetivas o adverbiales. 4. Marque la oración compuesta que contiene proposición subordinada sustantiva. Entonces, si vemos las distintas alternativas, es la alternativa E. ¿Por qué? Porque trabajar con ella es la subordinada sustantiva sujeto. Subordinada sustantiva sujeto. En la pregunta 5, identifique la alternativa donde se presenta proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Tenemos la letra D. El niño imagina algo. ¿Qué imagina el niño? Que no existe Dios. En cambio, en la letra A, que no se cumple, esa es adjetiva, que corresponde al tema siguiente, pero ya por lo visto en clase no puede constituir respuesta, ¿no? En la número 6, señale la opción donde hay proposición subordinada sustantiva en función de atributo. Tenemos que buscar el verbo copulativo y luego el complemento atributo, y eso lo podemos ver en la alternativa B, ¿no? Porque aparece el verbo copulativo ser y luego que vivamos bien. La pregunta 7, marque la alternativa que presenta proposición subordinada sustantiva en función de sujeto, ¿no? Proteger a los niños es la misión de UNICEF en el niño, ¿no? En UNICEF en el mundo. Proteger a los niños es sujeto, la misión de UNICEF en el mundo. Predicado. Señale la opción donde hay proposición subordinada sustantiva en función del complemento de nombre. Vemos la letra A. En la letra A aparece el sustantivo presentimiento y a continuación la subordinada de que iba a suceder algo. Decimos entonces tuvo el presentimiento de algo, no el presentimiento algo. En cambio en la B el profesor nos dice que somos el futuro del país. Que somos el futuro del país cumple la función de OD, porque es complemento del verbo decir. En la letra C, de que lo hayan dejado, es complemento del adjetivo resentido. En la letra D, hablemos sobre qué, ¿no? Pasó, ¿no?
Esa evidentemente no puede ser complemento de nombre porque sobre no es un nombre, ¿no? Hablemos no es nombre. En la pregunta número 9, los enunciados, el objetivo principal del hombre es alcanzar el bienestar, podemos observar que aparece el verbo copulativo ser y luego alcanzar el bienestar, que es atributo. Y en el otro enunciado, dichoso de que tu hijo sea médico, vemos el adjetivo dichoso y luego la subordinada de que tu hijo sea médico. Corresponde entonces marcar la alternativa E. Pregunta 10. Marca la alternativa que presenta oración compuesta con proposición subordinada sustantiva en función del complemento de verbo. Entonces vemos el verbo confiar. Confiar en algo, ¿no? No decimos ¿no? Confía en qué. En que pronto logrará el objetivo trazado. En la pregunta 11 nos piden determinar cuál es la función que cumple la proposición subordinada sustantiva subrayada. Ya no es conveniente que perturbe su vida. En A es sujeto, ¿no? Eso ya no es conveniente. Descubrió, ¿qué descubrió? Que las tierras llanas eran fértiles. O D. En la pregunta C se habla de que no renunciará el presidente. Se habla de algo, complemento de verbo. En la pregunta de la alternativa D, o de la oración de la alternativa D, tenía la intuición de que yo estaba enfermo. Intuición es nombre, por lo tanto, lo que sigue es una subordinada, complemento de nombre o sustantivo. En la letra E están contentos, contentos es adjetivo y le sigue una subordinada, complemento de adjetivo. En la pregunta 12 tenemos los enunciados. El primero, las hermanas convinieron en qué. Convenir es un verbo, convinieron en algo, complemento de verbo. Y luego estaban seguras de algo, seguras es adjetivo. Por lo tanto, aquí corresponde en este ítem marcar la alternativa C, ¿no? La primera, complemento del verbo convenir, y la segunda, complemento del adjetivo seguras. La pregunta 13, los enunciados, el ecologista exclamó, dile no al plástico, y sin duda estoy deseoso de trabajar en el proyecto. En el primer caso vemos el verbo exclamar y lo que le sigue asume la función de OD. Y en el otro enunciado, estoy deseoso, deseoso es adjetivo, de trabajar en el proyecto, complemento de adjetivo, la alternativa B. En la pregunta 14, la proposición subordinada del enunciado está demostrado que no le cursaron la invitación, ¿no? Algo está demostrado, ¿no? Que no le cursaron la invitación. Esta proposición que no le cursaron la invitación asume la función de sujeto. Reemplaza el pronombre eso por una proposición subordinada sustantiva, ¿no? Esto significa entonces que hay que completar las oraciones a fin de que sean compuestas. En la letra A puede ser tu responsabilidad es que estudies todos los días. Y desde luego, la función que cumple esta es atributo. En cambio, en la B, el hombre inteligente sabe que la vida es todo un reto, por ejemplo. Que la vida es todo un reto. Esto es OD. En la C, eso me sorprende, que juzgues sin fundamento y esta subordinada asume la función de sujeto. La misma función que cumple el pronombre eso. Tu familia se alegró de que serás, ¿no? De que serás condecorado.
o de que serás premiado. Esta proposición, si es complemento del verbo alegrarse, ¿no? Complemento del verbo alegrarse. Complemento de verbo. La alternativa E, o la oración que está en la letra E, la información de que no recibiste regalo. Como es complemento de información, que es un sustantivo, entonces complemento de nombre. Y en la letra F, este niño no es capaz de eso, entonces capaz es adjetivo. Por ejemplo, tumbar esa pared. Esa pared. Y podemos ver que como es complemento de adjetivo, el adjetivo es capaz. De este modo, entonces, ¿no?, se ejemplifica que las proposiciones que sustituyen al pronombre eso en cada caso, ¿no?, asumen la función de subordinadas sustantivas, pero además específicamente es en un atributo, objeto directo, etc. En la pregunta 16, marque verdadero o falso según corresponda. Si analizamos la verdad o falsedad de cada uno de los enunciados, tendremos que en 16 la clave es, ¿no?, primero falso, luego verdadero, tercero falso y las dos últimas verdadero. Es decir, el relativo que siempre cabeza a las unidades sustantivas, no siempre, ¿no?, porque en algunos casos es conjunción, ¿no? Algunas subordinadas sustantivas cumplen la función de sujeto, sí, es verdadero. Las proposiciones subordinadas sustantivas son autónomas. Hemos dicho que las proposiciones no son autónomas, ¿no?, carecen de independencia. Una proposición convierte a las sustantivas en complementos, sí, una preposición, y finalmente ciertas sustantivas de atributos se consideran como reversibles, es decir, que pueden intercambiar el rol con la de sujeto. 17. Señale la alternativa en la que hay proposición subordinada sustantiva. Vemos en la letra E, el profesor les dijo, ¿no? Esta subordinada sustantiva, ¿no?, asume la función de OD, ¿no?, que es aquí, estudien con dedicación, ¿no? Esa es la subordinada sustantiva OD. 18. Identifica la alternativa donde la proposición subordinada sustantiva cumple la función de complemento de nombre. Buscamos el nombre en la letra B, idea, ¿no?, idea de algo, de entrevistar a futbolistas. En cambio, en la letra A le sugirieron que lea bien las instrucciones, cumple la función de objeto directo. En la letra C, quienes lleguen tarde, sujeto, trabajarán los domingos. En la letra D, contento es adjetivo, por lo que la proposición de haber concretado sus metas es una subordinada sustantiva complemento de adjetivo. Y en la letra E, me consta que Raúl es un trabajador eficiente, cumple la función de sujeto. Me consta predicado. 19. Marque la alternativa en la que se presenta proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Y vemos que es la letra C. Le recomendó algo, le recomendó que consuma frutas frescas, ¿no?, o consuma frutas nomás. Le recomendó que consuma frutas. Esta subordinada cumple la función de OD. En la pregunta 20, en la oración compuesta nadie sabe cuándo será el fin del mundo, la proposición subordinada
cumple la función de objeto directo. La proposición ¿cuándo será el fin del mundo? Es el complemento del verbo transitivo saber. Entonces aquí tenemos sabe, ¿no? Y todo lo que sigue, esta es la proposición subordinada, sustantiva o de. ¿Por qué? Porque el verbo saber es un verbo transitivo, ¿no? La pregunta 21. Escriba a la derecha la función que cumple la proposición subordinada, sustantiva subrayada. Te convencerás de que nada es imposible. Convencerse es verbo. Entonces aquí complemento de verbo. En la pregunta o en la letra B no es satisfactorio estudiar sin motivación. Estudiar sin motivación asume la función de sujeto. Viajó con la seguridad de hallar empleo. Seguridad es un sustantivo. Lo que le sigue es una subordinada, complemento de nombre. En la letra D le comunicaron que el examen fue postergado. Es objeto directo. Le recomendaron algo o le comunicaron algo. En la letra E, Martín está dichoso. Dichoso es adjetivo, lo que le sigue es un complemento entonces. Complemento de adjetivo. En la letra F, desconoce la razón de que lo hayan despedido. Razón es sustantivo. Lo que le sigue entonces es la subordinada complemento de nombre. Y en la letra G, la verdad es que recibí atención médica. Ahí está el verbo copulativo, ser, y lo que le sigue es la subordinada complemento atributo. 22. En la oración compuesta, a Pablo le agrada ir al cine los fines de semana. La proposición subordinada sustantiva, que es ir al cine los fines de semana, asume la función de sujeto. Algo le agrada, eso le agrada. 23. Elija la alternativa que contiene la correlación literal entre ambas columnas. La alternativa que presenta la correcta correlación entre las oraciones y las clases de oraciones, precisamente está aquí. Si no, basta ver brevemente. A. Confío en que se recupere pronto. Podemos ver el verbo confiar y le sigue la subordinada complemento de verbo. Luego B. Es probable que participe tu equipo. Que participe tu equipo es sujeto. Eso es probable. Considero que debes descansar más. Considero algo. Objeto directo, por eso es la número 5. La D, su deseo es trabajar cerca de su casa. El verbo copulativo ser está seguido de una subordinada en función de atributo, por eso es número 2. Y la E, la propuesta de trabajar ahí es buena. Propuesta es sustantivo nombre y le sigue una subordinada, la cual es complemento de nombre. Por eso aparece el número 4. 24. Señale la alternativa en la que la proposición subordinada sustantiva cumple la función de objeto directo. Y eso lo vemos en la letra D porque dice comprendió algo, lo comprendió, ¿no? Pregunta 25. Marque la alternativa donde hay proposición subordinada sustantiva en función de atributo. Tenemos que buscar el verbo copulativo y luego la subordinada, lo que ocurre en la letra B, ¿no? Nuestro objetivo es, el verbo copulativo ser está seguido por la construcción, la proposición, brindarles calidad académica que cumple la función de complemento atributo. 26. En los enunciados, decidió invertir su dinero en un negocio. Decidió algo. ¿Qué decidió? Invertir su dinero en un negocio es precisamente una subordinada en función de OD. Tengo la sensación de que mi hermano está en problemas. Sensación es un sustantivo, por lo tanto estamos considerando el complemento de nombre. Y la tercera se lamenta de algo, complemento de verbo. Entonces aquí tenemos la alternativa D. 27. Subraye la proposición subordinada sustantiva y escriba a la derecha la función que desempeña cada una. En la primera, el deseo del paciente fue donar sus órganos
Entonces ¿no? La suorinada es donar sus órganos. Y como tal, esta es precisamente atributo. ¿Por qué es atributo? Porque es complemento del verbo copulativo ser. Se conforma con que la visites los sábados, ¿no? Se conforma con algo. Esta es complemento de verbo, conformarse con algo, ¿no? En la C es una incógnita donde durmió José. Esta subordinada cumple la función de sujeto, ¿no? Es una incógnita algo, es una incógnita eso. Cumplirá su promesa de generar empleos, ¿no? Promesa es sustantivo. Por lo tanto, la subordinada que le sigue es su complemento. Y en ese caso decimos complemento de sustantivo, complemento de nombre. En la letra E no sabemos cuántos invitados vendrán hoy. Esta subordinada asume la función de OD. La pregunta entonces es, ¿qué no saben? ¿Cuántos invitados vendrán? OD. Está cansada de que la llames todos los días. Cansada es adjetivo. Como aparece acompañando al adjetivo, entonces este es complemento de adjetivo. Complemento de adjetivo. La pregunta 28, marque la alternativa que presenta proposición subordinada, sustantiva en función de sujeto. Y tenemos aquí, será necesario que lo evalúe un especialista, ¿no? Que lo evalúe un especialista, sujeto, y será necesario predicado. Si nosotros reemplazamos que lo evalúe un especialista por eso, diremos eso será necesario o será necesario eso. En cambio, en la letra A que compraste está modificando a un nombre, es una adjetiva. En la C, si ya pagó su matrícula, es OD. En la letra D, que trabajaste en ICA, modifica días, adjetiva. Y en la letra E, explícame por qué firmaste dos contratos, explícamelo, ¿no? ¿Qué me explicarás? ¿Por qué firmaste los dos contratos? OD. 29. Identifica la alternativa en la que hay proposición subordinada sustantiva en función de complemento de verbo. Buscamos el verbo y aparece aquí. Entonces, el amigo de Maximiliano fue acusado, ¿no? Ser acusado de algo, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Ser acusado de algo. Además, esa es una oración pasiva, ¿no? Donde acusar es el verbo principal y el verbo ser es auxiliar. En cambio, en la letra A, que estuvo delicada de salud, es atributo, complemento del verbo copulativo. En la letra B, de que lean su proyecto de investigación o leen su proyecto de investigación, es complemento de nombre. En la letra D tenemos aquí que jamás dudará de sus sentimientos en función de OD, complementa el verbo prometer. Y en la letra E, saber que ya
compraste tu departamento amigo. Es muy grato saber que ya compraste tu departamento amigo, ¿no? Ahí es sujeto, fue muy grato, predicado. 30. Complete las oraciones compuestas con subordinadas sustantivas en función de sujeto, atributo, objeto directo, complemento de adjetivo y complemento de verbo respectivamente. En la letra A fue complicado navegar contra la corriente, ¿no? Por ejemplo, contra la corriente. Esta asume la función de sujeto. Fue complicado, predicado. La finalidad del concierto fue recaudar fondos. Pidió que lo exoneren del pago. Letra D, se siente orgulloso de tener hijos profesionales. Podría ser otro enunciado también. Lo que interesa es que complete el sentido de la oración y que la subordinada cumpla la función que se señala. Se olvidó de llevar sus herramientas de trabajo. En la pregunta 31 tenemos que ver con la escritura de asimismo con los elementos juntos, asimismo separados, o tercera posibilidad, a preposición aparte, sí, segundo elemento y mismo, tercer elemento. Escriba asimismo, asimismo, a, sí, mismo y a, sí mismo en los siguientes enunciados. En A, con su forma de ser no hace más que engañarse a sí mismo, ¿no? Pronombre. Asimismo separado significa de la misma forma, ¿no? En la letra C, asimismo, con los elementos juntos, que significa también además, ¿no? Es obligatorio, asimismo, llevar traje de etiqueta, que hecho es una lengua nativa, lo es, asimismo. Podría escribirse separado también, pero lo preferible o preferente es escribirlos juntos, ¿no? Y en la letra E, te compraré la casa. Asimismo, o sea, también pagaré tu deuda, ¿no? (32) Marca el enunciado que presenta uso incorrecto de una de las palabras juntas o separadas. No es correcto evaluarse a sí mismo, eso es correcto. Pero el ómnibus, así mismo el tren, ¿no? Que es como el significado de también. Asó el cordero, así mismo el lechón, eso es incorrecto, ¿no? 32, entonces, tenemos la letra C, es incorrecto, ¿no? Aquí aparece escrito así mismo, ¿no? Y debe ser, ¿no? Debe ser así mismo. Esto es lo correcto. 33. El enunciado es posible que Vilma se presente a sí misma, ¿no? Ahí hay que corregir, debe ser a sí misma, ¿no? Se completa con a sí misma en la alternativa. La alternativa, ahí está, así, porque es un pronombre, ¿no? No cabe decir a sí mismo, porque Vilma es femenino, ¿no? A sí misma. 34, complete los espacios con las formas adecuadas juntas o separadas. Entonces tenemos 34, quien supera la crisis se supera a sí mismo. Pronombre personal. Expreso informará sobre la huelga. A sí mismo es también, ¿no? También. Lo hará la República. La cultura fue siempre recurso de dominio
asimismo de resistencia, también de resistencia. Se halaga a sí misma cuando sus amigas la visitan en su oficina. Y luego la otra expresión con los elementos separados que equivale a de la misma forma, ¿no? Entonces, asimismo, de la misma forma, ese es el significado, acabó su vida temeraria tal como sucedió con su padre. Y en la última pregunta tenemos que completar con alguna de las formas que aparecen en las opciones. Elija la opción entonces. El economista Fernando Sillonis anunció que el precio del azúcar no bajará debido al alza en el mercado internacional, ¿no? Asimismo, o sea, también, ¿no? Aquí entonces es la alternativa 35, esta es la clave, ¿no? Asimismo, ¿no? Asimismo equivale también, ¿no? También advirtió que las medidas tomadas por el Ejecutivo no harán bajar dichos precios. Bien, estas son entonces las respuestas de las 35 preguntas que se han formulado para esta evaluación número 16, que tiene como título la oración compuesta por subordinación sustantiva. Bien, con esto damos por concluida entonces, ¿no?, la semana número 16, ¿no?, el desarrollo del capítulo, y lo que queda para la siguiente sesión es estudiar la oración compuesta por subordinación adjetiva y la oración compuesta por subordinación adverbial, ¿no?, con lo que se cerrará la parte correspondiente a la sintaxis de la lengua española. Bien, con esto entonces damos por concluida la sesión de esta semana. Gracias. Bien, antes de desarrollar la semana número 16, el capítulo relacionado con las oraciones compuestas por subordinación sustantiva, voy a señalar cuáles son las respuestas de las preguntas del último examen. En la primera pregunta pedían determinar cuál es el núcleo de la frase nominal subrayada: aquellos 3 televisores modernos de esta tienda comercial. El elemento fundamental de esta frase es el sustantivo televisores, al cual acompañan otros elementos que son los modificadores directos e indirectos. La clave es la letra D, entonces. En la segunda pregunta, marque la opción en la que se presenta frase verbal atributiva. Reconocemos que la alternativa E, el enunciado Andrés tuvo que haber sido más amable, ¿no? Tiene la frase verbal tuvo que haber sido amable, donde aparece la perífrase verbal tuvo que haber sido amable, con el verbo principal ser, que es un verbo copulativo, y luego la frase adjetiva más amable. Esta tiene entonces como clave la letra E. En la pregunta 3, elija la alternativa donde la palabra subrayada aparece usada correctamente. Vemos que el adjetivo teóricas está precedido por demasiado.
Si la palabra demasiado apareciera antes de teórica, teóricas, teórico, teóricos, no cambia. Es una palabra invariable, por lo tanto es correcta esta opción. En cambio, la alternativa B dice media intranquilas, debe ser medio intranquilas. En la C, página 35, se escribe con los elementos separados 35. En la letra D debe ser poco inteligibles, y en la letra E, para referirnos a un numeral ordinal, debe ser 13º piso, no 13º. 13º se usa para lo que pide determinar la opción en la que hay una palabra formada por derivación y otra por composición. Eso lo reconocemos en la letra B, viajeros, abrelatas. Que son precisamente palabra derivada y compuesta. Este sufijo es un sufijo derivativo, mientras en abrelatas, por ser una palabra compuesta, ¿no?, diremos que hay un proceso de composición. Y aquí que hay derivación. Entonces, estas son las respuestas de las preguntas correspondientes al examen, ¿no? En el curso de lenguaje tenemos 7 preguntas, y estas constituyen entonces las alternativas que son opciones correctas, ¿no?, en los 7 ítems. Bien, después de haber anotado las 7 respuestas, a continuación vamos a desarrollar el capítulo 16º del curso, con lo que el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no?, prosigue con el desarrollo del ciclo 2010-1 y específicamente, ¿no?, también continúa con la exposición, ¿no?, de los temas del curso. Tenemos la semana 16ª con las oraciones, o si queremos de manera singular, ¿no?, la oración compuesta por subordinación sustantiva. Cuando nos referimos a la oración compuesta por subordinación, numerales partitivos. En la alternativa, entonces, aquí es la letra A. En la cuarta pregunta, señale la alternativa en la que aparece el adjetivo en grado comparativo de inferioridad. Vemos que la alternativa C dice: Juan es menos elegante que tú. El adjetivo elegante acompañado por menos y que conforma una construcción que precisamente expresa el grado comparativo de inferioridad. En la pregunta 5, los enunciados ya llegará a tiempo y no te las obsequié, o se las obsequié, tiene precisamente por un lado el verbo intransitivo llegar, por lo que la oración es intransitiva, y el segundo enunciado, se las obsequié, tiene el verbo transitivo y su complemento u objeto directo, por lo que la oración es una oración transitiva, a diferencia de la primera, que es
intransitiva. La pregunta 6 dice, ¿dónde hay empleo de también? Si leemos las distintas alternativas, nos quedamos con la alternativa A. ¿Por qué razón? Porque es precisamente esta alternativa la que se completa con la construcción también. Ellos tocan también, que serán contratados. Esta secuencia también completa entonces el enunciado y en consecuencia se puede realizar la interpretación semántica sin dificultad. En cambio, la alternativa B dice, el holandés también está siendo investigado, tiene que escribirse junto y con tilde. En la C, ella también tiene derecho a ser escuchada, junto y con tilde. En la letra D, Elsie y Javier también están muy contentos, junto y con tilde. Y en la E, quisiera viajar a Ica, o quería viajar a Ica, y su compañero también, junto y con tilde. Y la última pregunta, que tenemos una función de atributo, también la función de complemento, y cuando es complemento puede ser de nombre, de verbo o de adjetivo. Entonces, toda vez que se encuentre una proposición subordinada y que ésta asuma alguna de las funciones que estoy enumerando, se dirá que se trata de una oración compuesta por subordinación sustantiva. Para tener una idea, voy a poner dos ejemplos y después pasaré a detallar con más ejemplos las oraciones prototípicas que nos permiten reconocer que precisamente incluyen proposiciones subordinadas sustantivas con las funciones que acabo de señalar. Si tenemos una oración, o en todo caso un par de oraciones, dos oraciones simples, ¿no?, y las correspondientes oraciones compuestas por subordinación sustantiva, una oración como es importante el cuidado de la salud. Todos diremos que esta parte subrayada es precisamente el sujeto. Aquí tenemos sujeto. Este es el sujeto, mientras la otra parte es el predicado. ¿A qué nos lleva esto? A considerar precisamente que cuando una oración bimembre tiene sujeto y predicado, el elemento más importante es el predicado. Y podemos hacer una prueba. Si yo digo, es importante el cuidado de la salud, ¿no?, y suprimo el acción sustantiva, tenemos que señalar algunos aspectos fundamentales. Precisamente es conveniente destacar estos a fin de deslindar esta clase de oración de las demás oraciones compuestas por subordinación, es decir, de las oraciones compuestas por subordinación adjetiva
o las oraciones compuestas por subordinación adverbial. Podemos señalar aquí dos aspectos. Uno es que incluye una proposición subordinada o dependiente Esto es fundamental, porque si no se reconoce que hay una proposición subordinada dependiente, no podemos hablar de subordinación. Esta subordinada o dependiente está relacionada con otra que es la proposición principal. Vemos claramente entonces que hay diferencia entre una oración compuesta por subordinación de otra oración compuesta por coordinación. En las oraciones compuestas por coordinación, las proposiciones mantienen un nivel de equivalencia sintáctica. No hay predominio de ninguna sobre las otras, pero en la subordinación siempre reconoceremos entonces una proposición subordinada y otra principal. Esta subordinada cumple las siguientes funciones. Este es el segundo aspecto importante. No solo se trata de reconocer que hay una proposición subordinada, sino que para que sea tal debe asumir una función similar a la del sustantivo. Recordamos que en otro capítulo, cuando se estudió la frase nominal, se dijo que la frase nominal asume funciones de sujeto, objeto directo, atributo, etc. Eso hay que tomarlo en cuenta aquí. Entonces, una función es la de sujeto, otra es la de objeto directo,